Una mujer que rogó por años ser madre, pero cuyo vientre nunca dio fruto, se sienta rota en un cuarto de azotea, y esa noche, el llanto de un bebé abandonado quiebra la oscuridad y le devuelve la esperanza. ¿Alguna vez cargaste un vacío tan profundo que dolía respirar? Un vacío con forma de hijo que nunca llegó. Eso vivió María Luz Rentería, una mujer humilde marcada por el abandono y la injusticia. Una mujer que rogó durante años por ser madre, pero cuyo vientre permaneció cerrado como puerta sin llave. Hasta que una madrugada de octubre, entre costales de cemento y sombras, encontró lo que tanto había pedido, pero de una forma que jamás imaginó. Quédate conmigo, porque esta historia nace del dolor más hondo. Te va a partir el corazón, pero también te va a enseñar lo que significa amar de verdad. Antes de seguir, cuéntame desde qué rincón me acompañas. Y suscríbete para más historias que duelen, sanan y se quedan grabadas en el alma. Ahora sí, regresemos a esa noche en Tlaxcala, cuando María Luz escuchó un llanto que lo cambiaría todo. María Luz Rentería llevaba 3 años viviendo en el cuarto de azotea que doña Eufemia le rentaba por lástima más que por negocio. Era un espacio estrecho con techo de lámina que ardía en mayo y goteaba en julio, pero tenía una ventana diminuta que daba al poniente, y desde ahí podía ver cómo el cerro de la Malinche se teñía de violeta cada tarde. Esa noche de octubre, mientras acomodaba por enésima vez la caja de cartón que guardaba bajo el catre, escuchó voces en el patio. La voz de doña Eufemia sonaba alterada, mezclada con otras 2 que no reconocía. María Luz se asomó apenas por la puerta entreabierta y vio a su casera hablando con 2 mujeres vestidas con ropa de ciudad, tacones altos que se hundían entre las piedras desparejas del patio. «Mire, señora, le digo que no tengo cuartos», decía doña Eufemia con esa voz que usaba cuando mentía. «Aquí nomás vive una muchacha que me ayuda con la limpieza». Una de las mujeres, la más alta, de pelo pintado de rubio y bolsa grande, miró hacia arriba, directo a donde María Luz espiaba. Sus ojos eran fríos, calculadores. «¿Y esa muchacha tiene hijos?» «No, señora, esa pobrecita ni marido tiene». La mujer rubia rió, pero no con alegría. Fue una risa que sonó a metal raspando concreto. «Qué desperdicio, ¿verdad, comadre? Tanta mujer que no puede tener chamacos y aquí andan las que sí pueden, revolcándose con cualquiera». María Luz cerró la puerta despacito y se sentó en el catre. Le temblaban las manos. Sabía de qué hablaban esas mujeres. En Tlaxcala todo mundo sabía. Venían de Puebla o del Distrito Federal, buscando muchachas embarazadas, ofreciendo dinero a cambio de bebés. Doña Eufemia juraba que no era cierto, que eran puras habladurías, pero María Luz había visto cómo desaparecían las muchachas de la colonia. Llegaban con panza y al mes ya no estaban, y nadie preguntaba. Nadie quería saber. Se acostó vestida esa noche, con la luz apagada y la respiración contenida. Desde abajo seguían llegando voces, luego un motor, luego silencio. María Luz cerró los ojos y apretó contra su pecho la manta tejida que nunca había usado. La había comprado hacía 2 años en el mercado de Chautempán, celeste con orilla blanca, del tamaño perfecto para envolver a un bebé. La vendedora le había preguntado si era para regalo, y ella había mentido que sí, pero la verdad era que la manta era para el hijo que algún día tendría, para ese hijo que soñaba cada noche antes de dormir, que imaginaba con los ojos de su abuela Remedios y las manos pequeñas y regordetas. Ese hijo que Rubén, su marido, le había prometido antes de largarse con la prima de ella, antes de dejarla varada en este pueblo donde nadie la conocía y todos la juzgaban. «No sirves ni pa' eso», le había dicho Rubén aquella madrugada, después de 3 años intentando, después de verla llorar cada mes cuando llegaba su sangre puntual como condena. «Mi prima ya tiene 2 chamacos. Ella sí es mujer de verdad». María Luz todavía recordaba el portazo, el silencio que quedó después, cómo se había quedado sentada en el piso de aquel cuarto rentado en Apizaco, abrazando sus rodillas, sintiéndose hueca, vacía, como esas macetas quebradas que la gente deja en las azoteas
y que ya nunca sirven para nada. Tenía 28 años entonces, ahora tenía 31, y el sueño de ser madre se había convertido en algo que cargaba como piedra en el pecho. Pesado, constante, doliente. Se durmió tarde después de escuchar a doña Eufemia subir las escaleras y cerrar su puerta con llave. Soñó con un bebé que lloraba en medio de un mercado vacío. Lo buscaba entre los puestos cerrados, entre las flores marchitas, pero nunca lo encontraba. El llanto se alejaba cada vez que ella se acercaba. Despertó sobresaltada, con el corazón latiéndole en las sienes y un sabor amargo en la boca. La ventanita mostraba un cielo todavía oscuro, apenas rayado de gris por el oriente. Faltaba para el amanecer. Se acomodó de lado, jalando la cobija delgada, cuando lo escuchó. Un llanto. Real. No era el llanto del sueño. María Luz se incorporó despacio, con la piel erizada. El llanto venía de abajo, del patio. Era un llanto débil, entrecortado, como de criatura recién nacida. Se puso las chanclas y bajó las escaleras de concreto sin hacer ruido. La puerta de doña Eufemia estaba cerrada. Todo estaba oscuro excepto por la luz amarillenta del foco que colgaba sobre el lavadero. El llanto se escuchaba más fuerte ahora, desesperado. María Luz caminó hacia el rincón donde doña Eufemia guardaba los costales de maíz y los botes de pintura vieja. Ahí, entre dos bultos de cemento y envuelta en un trapo sucio, estaba la criatura. Era tan pequeña que cabía en sus dos manos, morada de frío, con el cordón umbilical todavía pegado, amarrado con un hilo de estambre rojo. Una niña. María Luz la levantó con cuidado, sintiendo cómo el cuerpecito temblaba, cómo la boca diminuta se abría buscando algo, cualquier cosa. La envolvió en su suéter y la apretó contra su pecho. El llanto se hizo más suave. La criatura olía a sangre y a humedad, pero también a algo más, a vida, a posibilidad, a todo lo que María Luz había rogado en cada novena, en cada vela prendida, en cada rosario rezado en la madrugada. Subió las escaleras casi corriendo. Cerró la puerta de su cuarto y prendió el foco. Bajo la luz cruda y amarilla, la bebé se veía aún más frágil. Tenía pelusa negra en la cabeza, los ojitos hinchados, los puñitos apretados. María Luz la limpió con agua tibia del garrafón y un trapo limpio. Le amarró el cordón con hilo dental porque no tenía otra cosa. La envolvió en la manta celeste que había guardado durante 2 años. La bebé dejó de llorar y abrió los ojos. Eran oscuros, profundos, como pozos. María Luz sintió que algo dentro de ella, algo que había estado roto desde hacía tanto tiempo, comenzaba a unirse. Despacio, dolorosamente, pero se unía. «Ya, mijita», le susurró meciéndola. «Ya pasó. Yo te cuido. Yo te cuido». No durmió el resto de la noche. Se quedó sentada en el catre con la bebé entre sus brazos, viéndola respirar. Cada inhalación era un milagro, cada suspiro una promesa. Cuando el cielo empezó a clarear y los gallos comenzaron a cantar en el solar de don Jacinto, María Luz supo que su vida había cambiado. No sabía cómo ni por qué aquella criatura había aparecido ahí. No sabía quién la había dejado ni por qué, pero sabía, con una certeza que le quemaba en el pecho, que esa niña era suya, que Diosito se la había mandado, que después de 3 años de llorar en silencio, de cargar el vacío como cruz, por fin tenía lo que tanto había pedido. Cuando doña Eufemia tocó a su puerta pasadas las 7 de la mañana, María Luz ya había tomado una decisión. María Luz había sido muchas cosas antes de llegar a Tlaxcala: hija de campesinos en Calpulalpan, esposa obediente en Apizaco, mujer abandonada en todos lados, pero nunca había sido ladrona. Nunca había tomado algo que no fuera suyo, hasta ahora, porque sabía, aunque no quisiera admitirlo, que aquella bebé no había llegado sola al patio de doña Eufemia. Alguien la había dejado ahí, y ese alguien, tarde o temprano, la buscaría. Abrió la puerta solo una rendija. Doña Eufemia estaba del otro lado con su bata floreada y el pelo recogido en tubos de plástico rosa. «¿Ya te vas pa'l mercado, mijita?» «Sí, doña Eufemia. Ahorita bajo». La mujer entrecerró los ojos tratando de mirar hacia adentro del cuarto.
¿Estás bien? Te oigo rara. Nomás me desvelé un poquito. Ya bajo. Cuando la casera se fue, María Luz esperó hasta escuchar sus pasos en la escalera. Luego cerró con seguro y se quedó recargada contra la puerta, con las piernas temblando. La bebé dormía envuelta en la manta celeste, sobre el catre. Se veía tranquila, limpia, como si siempre hubiera estado ahí. María Luz se agachó junto a ella y le acarició la mejilla con el dorso del dedo. La piel era suave como pétalo de rosa, caliente, viva. «No te voy a dejar», le susurró. «Aunque venga el mundo entero, no te voy a dejar». Pero el mundo entero no tardó en venir. A media mañana, mientras María Luz intentaba que la bebé tomara un poco de leche tibia con azúcar, usando un trapito limpio, escuchó las sirenas, primero lejanas, luego más cerca, luego justo afuera de la casa. Se asomó por la ventanita y vio la patrulla estacionada frente al portón. 2 policías bajaron y tocaron. Doña Eufemia salió secándose las manos en el delantal. Hablaron. La casera negó con la cabeza varias veces. Luego señaló hacia arriba. María Luz se alejó de la ventana con el corazón latiéndole tan fuerte que le dolía. Cargó a la bebé y la escondió dentro del ropero, entre las cobijas. La niña ni siquiera se despertó. Luego se sentó en el catre y esperó. Los pasos subieron la escalera. 3 toques en la puerta. «Señorita Rentería, ábrale a la autoridad». Abrió. Los 2 policías eran jóvenes, con uniformes arrugados y botas lodosas. El que habló primero tenía bigote tupido y ojos cansados. «Disculpe la molestia. Estamos buscando a una recién nacida. Hay reporte de que una muchacha dio a luz anoche por aquí cerca y abandonó al bebé. ¿Usted vio algo?» María Luz negó con la cabeza. La mentira le supo a cobre en la lengua. «No, señor. Yo me acosté temprano». El policía la miró fijamente. Luego miró hacia dentro del cuarto. El ropero, el catre, la caja de cartón debajo. María Luz rezó en silencio. Rezó con cada fibra de su cuerpo. «Virgencita de Guadalupe, no dejes que me la quiten. Por favor. Es lo único que tengo. Lo único. ¿Le molesta si reviso?» «No, señor. Adelante». El policía entró. Abrió la caja de cartón. Revisó debajo del catre. Miró hacia el baño compartido que estaba afuera, en el pasillo. Luego se quedó frente al ropero. María Luz dejó de respirar. El hombre puso la mano en la manija. La bebé eligió ese momento para hacer un ruidito. Un suspiro diminuto que sonó como trueno en el silencio. El policía volteó. «¿Qué fue eso?» «Los gatos de doña Eufemia», dijo María Luz, sorprendiéndose de lo firme que sonó su voz. «Siempre se meten al ropero». El policía dudó. Luego bajó la mano. «Está bien. Si ve algo, repórtelo. Hay una recompensa». «Sí, señor». «Claro». Cuando se fueron, María Luz se dejó caer en el piso. Le temblaba todo el cuerpo. Sacó a la bebé del ropero y la abrazó tan fuerte que la niña protestó con un quejido. Pero no lloró. Era como si supiera que tenía que quedarse callada. Como si entendiera que ambas estaban escondiéndose. Durante 3 días, María Luz no salió del cuarto. Le dijo a doña Eufemia que estaba enferma del estómago. La casera le subía caldo de pollo y té de manzanilla. Y María Luz aprovechaba para pedirle también leche. «Pa' cortarme la descompostura», mentía. En realidad la leche era para la bebé, que cada día se veía más fuerte. Sus ojitos ya enfocaban. Sus manitas se abrían y cerraban. María Luz pasaba horas viéndola dormir, memorizando cada detalle, la forma de sus orejas, el remolino en su cabello, el lunar diminuto que tenía en el hombro izquierdo. Le puso nombre, el 3er día, Esperanza, porque eso era lo que la niña le había devuelto. Pero el 4.º día, cuando María Luz ya empezaba a creer que todo estaría bien, que nadie vendría, que podría quedarse con Esperanza para siempre, escuchó voces conocidas en el patio, voces de mujer. Se asomó y vio a las mismas 2 mujeres de la primera noche. La rubia y su acompañante hablaban con doña Eufemia, y esta vez su casera las había dejado entrar. Estaban sentadas en las sillas de plástico junto al lavadero, tomando refresco.
Le digo que aquí no hay ninguna chamaca embarazada, decía doña Eufemia. Pero alguien dejó a esa criatura, insistía la rubia, y nosotras estábamos aquí esa noche. Vimos a la muchacha entrar corriendo, estaba sangrando. María Luz sintió que se le helaba la sangre. Entonces sí había sido aquí. Alguna muchacha había dado a luz en algún lado de esta casa y había dejado a la bebé en el patio. Pero ¿dónde estaba ahora esa muchacha? ¿Por qué no había vuelto por su hija? A lo mejor ya se fue, sugirió doña Eufemia. Estas muchachas de ahora, nomás paren y se largan. La rubia se rió con esa risa metálica que María Luz ya conocía. Por eso nosotras ofrecemos un servicio, ve. Les pagamos bien. Les damos para que se compongan después del parto. Y los bebés se van con familias que sí los quieren, que tienen dinero para criarlos bien. Todo mundo gana. Pues si aparece alguna muchacha así, yo le aviso, dijo doña Eufemia, pero su voz sonaba incómoda. Cuando las mujeres se fueron, María Luz se quedó sentada en el piso con Esperanza en brazos. Ahora entendía. Esas mujeres compraban bebés, y probablemente la muchacha que había parido era una de sus víctimas. Alguien joven, asustada, que había huido y dejado a la niña aquí creyendo que estaría a salvo. O quizá ni siquiera había sido decisión suya. Quizá la habían obligado a parir, y ella había escapado antes de que le quitaran a su hija. No importa, le susurró a Esperanza. Tú ahora eres mía. Yo te voy a cuidar. Yo sí te quiero. Pero esa noche, mientras amamantaba a la bebé con el biberón improvisado que había hecho con una botella de refresco y un guante de látex, María Luz recordó algo. Algo que había bloqueado durante 3 años. El día que fue al doctor en Apizaco porque no podía embarazarse. El doctor, un hombre viejo de lentes gruesos, la había revisado y luego le había dicho con voz cansada: «Señora, usted tiene las trompas obstruidas. Necesitaría una operación y sale cara». Lo siento. Rubén estaba afuera, esperando. Cuando ella salió llorando y le contó, él ni siquiera la consoló. Solo dijo: «Ya sabía yo que algo estaba mal contigo». Como si ella fuera una cosa descompuesta, una máquina que no servía. Esa noche, Rubén se fue a emborrachar, y 3 semanas después, se fue con la prima. María Luz apretó a Esperanza contra su pecho, y lloró. Lloró por todo. Por los 3 años de matrimonio vacío. Por las noches en que se tocaba el vientre imaginando que crecía. Por las amigas que la evitaban porque tener cerca a una mujer sin hijos era mala suerte. Por su madre que le decía: «Ay, mijita, rézale más a la Virgen», como si rezar pudiera componer lo que estaba roto dentro de ella. Lloró hasta que no le quedaron lágrimas, y Esperanza se durmió en sus brazos con la boquita entreabierta y las manitas relajadas. A la mañana siguiente, María Luz tomó una decisión. No podía quedarse en Tlaxcala. Tarde o temprano alguien descubriría a Esperanza. La policía, las mujeres de Puebla, doña Eufemia. Tenía que irse. ¿Pero a dónde? No tenía familia, no tenía dinero. Solo tenía 300 pesos ahorrados en una lata de chiles que escondía debajo del catre. Empacó sus pocas cosas en una bolsa de mandado. La ropa, la manta celeste, el biberón improvisado, la lata con el dinero. Esperó hasta que doña Eufemia salió al mercado. Luego bajó con Esperanza envuelta en un rebozo prestado y salió por el portón. Caminó rápido por las calles empedradas, con la cabeza baja, rezando para que nadie la viera. Llegó hasta la carretera federal. Ahí se paró en la parada del autobús, pero cuando vio los destinos en los letreros, Puebla, México, Apizaco, no supo cuál elegir. No tenía a dónde ir. Se sentó en la banqueta con Esperanza en brazos. La bebé dormía tranquila, ajena a todo. María Luz cerró los ojos y por primera vez en mucho tiempo, rezó de verdad, no con palabras ensayadas ni con promesas. Solo dijo: «Diosito, ayúdame, no sé qué hacer, pero no me la quites, por favor, es lo único que tengo». Cuando abrió los ojos, había un hombre parado frente a ella. Era alto, de piel morena y manos grandes curtidas por el trabajo. Vestía pantalón de mezclilla desgastado y camisa de trabajo azul marino.
con el nombre de una empresa de construcción bordado en el pecho. Tenía el pelo cano, cortado corto, y arrugas profundas alrededor de los ojos. No era viejo, quizás 50 años, pero se veía cansado. Cansado del tipo de cansancio que no se quita con dormir. El hombre la miraba con expresión neutra, sin juzgar, pero tampoco con lástima. Solo miraba. ¿Está esperando el camión?, preguntó con voz ronca. María Luz asintió sin hablar. No sabía si confiar. El hombre miró a la bebé envuelta en el rebozo. Luego miró la bolsa de mandado. Luego volvió a mirar a María Luz. «¿Tiene a dónde ir?». Ella negó con la cabeza. Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero las contuvo. El hombre se quedó callado un momento. Pasó un autobús sin detenerse. Pasó una camioneta cargada de pollos. El sol ya estaba alto y hacía calor. «Trabajo en una obra en Santa Ana, Chiautempan», dijo el hombre finalmente. «El patrón está buscando quien le haga de comer a los albañiles. Le paga poco, pero le da cuarto. Si quiere, la llevo. No le ofrezco nada más. Solo eso». María Luz lo miró a los ojos. Eran ojos oscuros, serios, pero no amenazantes. Había algo en ese hombre que le recordaba a su padre. Algo en la forma de estar parado, con las manos colgando a los lados, sin invadir, sin exigir, como si estuviera ofreciendo ayuda pero respetando que ella pudiera decir que no. «¿Y si llevo a la niña?». «Pues la lleva», dijo el hombre como si fuera lo más obvio del mundo. «¿Cómo la va a dejar?». Algo dentro de María Luz se aflojó. Se puso de pie con Esperanza en brazos y la bolsa en la mano. «Está bien, voy». El hombre asintió y echó a andar. Ella lo siguió. Caminaron hasta una camioneta blanca estacionada media cuadra adelante. Él abrió la puerta del copiloto y esperó a que ella subiera. Luego cerró con cuidado, como si llevara algo frágil. Durante el camino no hablaron. Solo se escuchaba el motor de la camioneta y el sonido del viento entrando por las ventanas abiertas. María Luz abrazaba a Esperanza y miraba el paisaje pasar. Milpas secas, casas de adobe, iglesias solitarias, perros callejeros. El hombre manejaba concentrado, sin prisa. Cuando llegaron a Santa Ana, Chiautempan, el hombre estacionó frente a una construcción grande. Había varios albañiles trabajando, subiendo tabiques, mezclando cemento. Al fondo había un cuarto pequeño de bloc gris, sin pintar, con una puerta de lámina y una ventana sin vidrio tapada con plástico. «Ese es el cuarto», dijo el hombre. «Está feo, pero tiene techo. Si le queda, platique con don Agustín. Él es el patrón. Dígale que Hermelindo la mandó». María Luz bajó de la camioneta con Esperanza y su bolsa. Se quedó parada ahí, sin saber qué decir. El hombre, Hermelindo, no esperó agradecimientos. Nomás asintió con la cabeza y se fue caminando hacia donde estaban los otros albañiles. María Luz lo vio alejarse y sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. No era amor, no era esperanza tampoco. Era algo más sencillo y más profundo. Era la sensación de que no estaba sola. De que alguien, aunque fuera un desconocido, la había visto ahí sentada en esa banqueta con su bebé robada y su bolsa de mandado, y le había ofrecido una salida. Sin preguntar, sin juzgar, se acercó al cuarto y tocó la puerta de lámina. Nadie respondió. La empujó y entró. Adentro había un catre sin colchón, una mesa de madera chueca y un anafre de barro. Nada más. Olía a humedad y a polvo de cemento. Pero había techo. Y había puerta que cerraba. Era más de lo que tenía hace una hora. María Luz puso su bolsa en el piso y acostó a Esperanza sobre la manta celeste extendida en el catre. La bebé bostezó y estiró los bracitos. Tenía hambre. María Luz preparó el biberón con la leche tibia que había traído en un termo. Mientras Esperanza comía, ella miró por la ventana sin vidrio. Afuera, los albañiles trabajaban bajo el sol. Hermelindo estaba entre ellos, cargando bultos de cemento. Se movía despacio pero con seguridad, como alguien que lleva años haciendo lo mismo y ya no piensa en cada movimiento. María Luz se preguntó qué historia tendría ese hombre, por qué se había detenido a ayudarla, pero no importaba. Lo importante era que estaba aquí, que Esperanza estaba a salvo.
que nadie las había seguido. Esa noche, después de hablar con don Agustín y aceptar el trabajo de cocinera, María Luz se acostó en el catre con Esperanza a su lado. No tenía cobijas todavía, no tenía almohada, pero tenía a su hija. Y eso era suficiente. La arrulló cantando bajito una canción que su abuela Remedios le cantaba cuando era niña. Una canción sobre una paloma que buscaba su nido. Esperanza se durmió con la mano aferrada al dedo de María Luz. Y por primera vez en 3 años, María Luz también durmió tranquila. Los días en Santa Ana Chiautempan tenían un ritmo propio. María Luz se levantaba antes del amanecer, cuando el cielo todavía era del color del carbón apagado y el frío calaba hasta los huesos. Encendía el anafre con ocote y leña, que don Agustín le dejaba en un costal afuera del cuarto. Ponía a calentar el agua en una olla vieja y abollada. Mientras el agua hervía, amamantaba a Esperanza con el biberón. La bebé había crecido en estas 2 semanas. Ya no era aquel cuerpecito morado y tembloroso que había encontrado entre los costales. Ahora tenía cachetes redondos y sus ojos seguían el movimiento de María Luz por el cuarto. Después de alimentar a la niña, María Luz la envolvía en el rebozo y se la amarraba a la espalda. Así cocinaba, así hacía todo, con Esperanza pegada a ella como si fueran un solo cuerpo. Preparaba frijoles en la olla de barro, calentaba tortillas en el comal, hacía café con piloncillo. A las 7 de la mañana, los albañiles llegaban para desayunar. Eran 7 hombres, todos morenos y callados, que comían rápido y sin hablar mucho. Hermelindo siempre era el último en llegar y el primero en irse. Nunca se sentaba con los demás. Comía parado, recargado en la pared, con el plato en una mano y la tortilla en la otra. María Luz lo observaba de reojo mientras servía más café. Hermelindo era un hombre de pocas palabras. En 2 semanas, solo le había hablado 3 veces. La primera para preguntarle si necesitaba algo. La segunda para traerle un colchón viejo que había conseguido quién sabe dónde. La tercera para avisarle que los sábados no había trabajo y que ella tampoco tenía que cocinar. Cada vez que le hablaba, la miraba directo a los ojos, pero solo un segundo. Luego bajaba la vista, como si mirar de más fuera una falta de respeto. Los otros albañiles, en cambio, sí hablaban. Sobre todo Germán, un muchacho joven de Apizaco que no paraba de hacer chistes malos y de quejarse del calor. Él fue quien le preguntó por primera vez por la bebé. ¿Y el papá de la niña? María Luz estaba sirviendo frijoles. Se quedó quieta con el cucharón en el aire. No está. Se murió. Se fue. Germán asintió como si entendiera, aunque era obvio que no entendía nada. Los otros albañiles comieron en silencio. Solo Hermelindo levantó la vista y la miró. No con lástima, no con juicio, solo la miró. Y en esa mirada, María Luz supo que él sí entendía, que él también cargaba algo pesado, algo de lo que no hablaba. Esa tarde, cuando todos se fueron y María Luz estaba lavando los platos en una tina con agua fría, Hermelindo regresó. Traía una bolsa de plástico en la mano. «Esto es para la niña», dijo dejando la bolsa sobre la mesa. Mi hermana tenía cosas guardadas de cuando sus chamacos estaban chicos. Dentro de la bolsa había ropa de bebé, mamelucositos, pañales de tela, una cobijita rosada. María Luz sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Gracias», susurró. Hermelindo negó con la cabeza, como restándole importancia. «No es nada. Nomás estaba guardado». Se dio la vuelta para irse, pero María Luz lo detuvo. «¿Por qué me ayuda?» Él se quedó parado de espaldas, con las manos metidas en los bolsillos del pantalón. Pasó tanto tiempo que María Luz pensó que no iba a responder, pero finalmente habló, sin voltear. «Porque sé lo que es quedarse sin nada». Y se fue. María Luz se sentó en el catre con la bolsa de ropa en el regazo, y Esperanza dormida a su lado. Sacó cada prenda y la examinó. Estaban limpias, dobladas con cuidado. Olían a jabón de pasta y a sol. Alguien las había guardado con amor. Pensó en la hermana de Hermelindo, en esas mujeres que guardan ropa de bebé aunque sus hijos ya crecieron porque no pueden deshacerse de esos pedacitos de memoria. Pensó en su propia madre, que había muerto cuando María Luz tenía 16. Ella también guardaba cosas,
una bolsita con el primer diente de María Luz, un mechón de su pelo de bebé envuelto en papel china, una foto borrosa donde María Luz tenía 3 años y abrazaba un peluche desvencijado. «Algún día yo también voy a guardar tus cosas», le susurró a Esperanza. «Cuando crezcas y te cases y tengas tus propios hijos, yo te voy a dar esta mantita celeste y te voy a contar cómo llegaste a mí, cómo te encontré en un patio oscuro y cómo supiste quedarte calladita cuando vinieron los policías. Y vas a saber que fuiste mi milagro». Pero mientras decía esto, una parte de ella sabía que era mentira, porque algún día Esperanza preguntaría por qué no se parecía a ella, por qué no había fotos del embarazo, por qué no había abuela, ni tíos, ni primos, y María Luz tendría que decidir entre decirle la verdad o seguir mintiendo, entre confesarle que la encontró abandonada o hacerle creer que salió de su vientre. Esa noche María Luz soñó con la muchacha que había parido a Esperanza. En el sueño, la muchacha era joven, quizá 17 o 18 años. Tenía el pelo largo y negro, amarrado en una trenza. Estaba parada en el patio de doña Eufemia, sangrando, con las manos vacías. Lloraba en silencio, buscando algo entre los costales. Cuando veía a María Luz, no le gritaba, no le reclamaba. Solo la miraba con ojos enormes y tristes, y luego se desvanecía como humo. María Luz despertó sobresaltada, con el corazón acelerado. Esperanza dormía tranquila a su lado. La tocó para asegurarse de que era real, que no era un sueño, que seguía ahí. Luego se levantó y se asomó por la ventana. Afuera, la construcción estaba oscura y silenciosa. Solo se escuchaban los perros ladrando a lo lejos y el viento moviendo las láminas sueltas del techo. María Luz se abrazó a sí misma y cerró los ojos. «Perdóname», susurró hacia la noche. «Perdóname, pero no te la puedo devolver, no puedo». El sábado, María Luz fue al mercado de Chiautempán a comprar verduras para la semana. Llevaba a Esperanza amarrada en el rebozo y los 300 pesos que don Agustín le había pagado por las 2 semanas de trabajo. Era la primera vez que salía de la construcción desde que llegó. Caminó por las calles empedradas sintiéndose expuesta, como si todos pudieran ver en su cara que era una ladrona, que había robado una bebé. Pero nadie la miraba. La gente pasaba apresurada, cargando sus bolsas del mandado, jalando niños de la mano, regateando con los vendedores. En el mercado compró jitomates, cebollas, chiles, cilantro. En el puesto de hierbas compró manzanilla para el cólico de Esperanza. La señora que vendía le dio una ramita de ruda de pilón. «Pa' que le cortes el mal de ojo a la bebé», dijo. «Se ve que es recién nacida. Hay mucha envidia suelta». María Luz tomó la ruda y se la guardó en la bolsa. No creía en esas cosas, pero tampoco quería arriesgarse. Siguió caminando entre los puestos hasta que llegó al de las veladoras y los santos. Ahí se detuvo. Compró una veladora de la Virgen de Guadalupe y un rosario de plástico azul. De regreso al cuarto, con las bolsas pesadas y Esperanza dormida en su espalda, se sentía diferente. No más ligera, pero sí más firme. Como si con cada día que pasaba, con cada tortilla que hacía, con cada noche que Esperanza dormía en sus brazos, la mentira se fuera convirtiendo en verdad. Cuando llegó a la construcción, Hermelindo estaba ahí. Era raro verlo un sábado. Estaba sentado en una cubeta volteada, fumando un cigarro. Cuando vio a María Luz, apagó el cigarro contra el piso y se puso de pie. «¿Le ayudo con las bolsas?» «No, gracias. Ya llegué». Él asintió, pero no se movió. Se quedó parado ahí, con las manos en los bolsillos, como si quisiera decir algo, pero no supiera cómo. María Luz entró al cuarto y puso las bolsas sobre la mesa. Cuando volteó, Hermelindo seguía parado en la puerta. «¿Necesita algo?», preguntó María Luz. «No, no más. Quería decirle que si necesita algo, me avisa. Don Agustín a veces se tarda en pagar. Y con la niña, pues...». María Luz asintió. «Estamos bien. Gracias». Hermelindo se quedó callado un momento. Luego dijo, casi en voz baja, «Yo tuve una hija». María Luz se quedó quieta. Esperanza empezó a moverse en el rebozo, despertándose. Hermelindo miraba el piso. Se llamaba Ana Luisa.
Se me murió de calentura cuando tenía 2 años. Eso fue hace mucho, como 20 años. Pero uno no se olvida. María Luz no supo qué decir. Hermelindo levantó la vista y la miró. Sus ojos estaban llenos de algo que María Luz reconoció porque ella misma lo cargaba. Pena. Pena vieja. Enquistada. Que nunca se va del todo. Por eso la ayudo, dijo Hermelindo. Porque sé lo que es perder. Y sé lo que es aferrarse a algo. Aunque no sea tuyo. Aunque no debiera. María Luz sintió que se le cortaba la respiración. ¿Sabía? ¿Sabía que Esperanza no era suya? Hermelindo sostuvo su mirada un segundo más. Luego asintió, como si hubiera dicho lo que tenía que decir, y se fue. María Luz se quedó parada en medio del cuarto con las piernas temblando. Desató el rebozo y cargó a Esperanza contra su pecho. La bebé la miraba con esos ojitos oscuros y profundos que parecían verlo todo. María Luz la besó en la frente y empezó a llorar. Lloró quedito, para que nadie la escuchara. Lloró porque Hermelindo sabía, porque él entendía, porque él también se había aferrado a algo que perdió y seguía cargándolo 20 años después. Lloró porque ahora sabía que no estaba sola en esto, que alguien más entendía lo que era vivir con un hueco en el pecho y tratar de llenarlo con lo que fuera, con quien fuera. Esa noche, María Luz prendió la veladora de la Virgen de Guadalupe y rezó el rosario entero. No pidió perdón, ya no. Solo pidió fuerza. Fuerza para cargar esta mentira. Fuerza para ser la madre que Esperanza necesitaba. Fuerza para no quebrarse cuando llegara el día en que la verdad saliera a la luz. Porque ese día llegaría. Siempre llegaba. Afuera, la noche era oscura y fría. Adentro, la veladora ardía con luz temblorosa. Y Esperanza dormía envuelta en la manta celeste, sin saber que toda su vida estaba construida sobre una mentira de amor, pero mentira al fin. Las semanas pasaron como agua entre piedras, despacio pero constantes. María Luz cayó en la rutina de despertarse antes del amanecer, cocinar para los albañiles, limpiar los platos, cuidar a Esperanza. Los domingos iba a misa en la iglesia de Santa Ana. Se sentaba hasta atrás, con Esperanza dormida en sus brazos, y escuchaba al padre Emigdio hablar de perdón y misericordia. Cada vez que escuchaba esas palabras, algo dentro de ella se retorcía. ¿Habría perdón para alguien como ella? ¿Para alguien que había tomado una vida que no le pertenecía y la había hecho suya? Esperanza crecía rápido. Ya no era la criatura morada y temblorosa que había encontrado hace 2 meses. Ahora tenía 3 meses y medio. Sonreía cuando María Luz le hacía caras. Se chupaba el puño. Seguía con la mirada el movimiento de las sombras en la pared. María Luz pasaba las noches viéndola dormir, memorizando cada detalle como si en cualquier momento alguien fuera a venir y arrancársela de los brazos. Hermelindo seguía siendo un hombre de pocas palabras, pero ahora había algo diferente entre ellos, una comprensión silenciosa. Él nunca volvió a mencionar a su hija muerta. Nunca volvió a hacer preguntas sobre Esperanza, pero cada tanto aparecía con cosas. Un paquete de pañales desechables que había comprado en el Soriana, una cobija más gruesa porque empezaba a hacer frío, una botella de alcohol para desinfectar. Dejaba las cosas sobre la mesa sin decir nada y se iba. María Luz le daba las gracias y él nomás movía la cabeza. Un martes por la tarde, mientras María Luz lavaba ropa en la tina afuera del cuarto, llegó una camioneta desconocida. Era una camioneta nueva, brillante, negra. De ella bajaron 2 hombres vestidos de traje. Detrás bajó una mujer. La reconoció de inmediato. Era la rubia de Puebla, la que compraba bebés. María Luz sintió que se le vaciaba el estómago. Esperanza estaba adentro del cuarto, dormida en el catre. Los hombres de traje se acercaron a donde estaba don Agustín revisando unos planos. Hablaron con él. Don Agustín negó con la cabeza varias veces. Luego señaló hacia donde estaban los albañiles trabajando. Uno de los hombres de traje se acercó a Hermelindo. María Luz no podía escuchar lo que decían, pero veía cómo Hermelindo negaba con la cabeza. El hombre insistía. Hermelindo seguía negando. Finalmente el hombre le dio una tarjeta.
Hermelindo la tomó pero no la miró. La mujer rubia se paseaba entre los albañiles mirando a todos lados, como buscando algo, o a alguien. María Luz se agachó detrás de la tina, con el corazón latiéndole tan fuerte que le dolía. Esperanza eligió ese momento para despertar y empezar a llorar. El llanto atravesó el aire de la tarde como sirena. La mujer rubia volteó hacia el cuarto. Empezó a caminar hacia allá. María Luz se levantó de golpe, con las manos mojadas y temblorosas. Pero antes de que la mujer llegara, Hermelindo se le atravesó en el camino. ¿Buscaba algo, señora? La mujer lo miró con fastidio. Escuché llorar a un bebé. Es el bebé de la cocinera. ¿Algún problema? Necesito hablar con ella. Está ocupada. La mujer rubia entrecerró los ojos. Mire, señor, estamos buscando a una recién nacida que fue robada hace 2 meses. Tenemos razones para creer que está por esta zona. Si usted sabe algo y no nos dice, está obstruyendo una investigación. Hermelindo se cruzó de brazos. No sé de qué me habla. Esa niña nació aquí. Yo estuve cuando la parió. La mentira salió de su boca tan natural, tan firme, que María Luz casi le creyó. La mujer rubia lo miró con desconfianza. ¿Tiene papeles? Acta de nacimiento. Todavía no la saca. Apenas tiene 3 meses. Apenas le alcanza para comer. ¿Cómo cree que le va a alcanzar para trámites? Uno de los hombres de traje se acercó y le dijo algo al oído a la mujer. Ella asintió, todavía mirando a Hermelindo con recelo. Luego volteó hacia el cuarto. María Luz estaba parada en la puerta con Esperanza en brazos. La mujer la miró de arriba abajo. María Luz le sostuvo la mirada, aunque por dentro estaba temblando. ¿Esa es su hija?, preguntó la mujer. Sí, señora. ¿Dónde la parió? Aquí, en el cuarto. ¿Quién la atendió? María Luz dudó. Hermelindo respondió por ella. Una partera de por aquí, doña Chole. Ella atiende a todas las muchachas de la construcción. La mujer rubia sacó una libreta y anotó algo. ¿Y dónde vive esa partera? En el barrio de San Miguel, pero ya está grande. No creo que se acuerde. La mujer cerró la libreta de golpe. Si me está mintiendo, lo vamos a saber. Y cuando eso pase, se va a arrepentir. No le estoy mintiendo, dijo Hermelindo con voz calmada, pero haga lo que tenga que hacer. La mujer y los 2 hombres subieron a la camioneta y se fueron. María Luz se quedó parada en la puerta abrazando a Esperanza tan fuerte que la bebé protestó. Cuando la camioneta desapareció en la polvareda de la calle, Hermelindo se acercó. «Tiene que sacar el acta», dijo en voz baja. «Tiene que registrarla como suya antes de que vuelvan. Yo conozco a alguien que le puede ayudar. Le va a costar, pero es la única forma». María Luz lo miró con los ojos llenos de lágrimas. «¿Por qué hace esto? ¿Por qué me ayuda?» Hermelindo se quedó callado. Luego dijo, mirando hacia el horizonte, «Porque mi Ana Luisa no tuvo quien la salvara. Y porque usted quiere a esa niña. Se le ve, se le nota en cómo la mira. Y eso vale más que cualquier papel». 2 días después, Hermelindo llevó a María Luz a una casa en las afueras de Chiautempan. Era una casa chica de adobe, con macetas en la ventana y un Cristo grande en la sala. Ahí vivía un señor que Hermelindo presentó como su compadre Justino. Justino era flaco y nervioso, con lentes de arillo grueso y dedos manchados de tinta. Trabajaba en el registro civil, pero hacía trabajos extra por su lado. ¿La niña es suya?, preguntó Justino mientras preparaba café en la estufa. María Luz dudó. Hermelindo respondió por ella. «Es suya. Solo necesita el papel». Justino asintió sin hacer más preguntas. Sacó unos formularios y una máquina de escribir vieja. Le pidió a María Luz los datos, su nombre completo, su edad, su lugar de nacimiento. Luego le preguntó el nombre de la niña. «Esperanza», dijo María Luz. «María Esperanza». «¿Y el padre?» María Luz tragó saliva. «No hay padre. Soy madre soltera». Justino tecleó sin levantar la vista. Cuando terminó, le dio el papel a María Luz. «Son 1000 pesos. 500 ahora. 500 cuando tenga el acta oficial». María Luz solo tenía 300 pesos. Hermelindo sacó su cartera y puso los otros 700 sobre la mesa. «Yo le presto», dijo. «Me paga cuando pueda». María Luz tomó el papel con manos temblorosas.
Era un acta de nacimiento. Falsa, pero convincente. Decía que María Esperanza Rentería había nacido el 8 de octubre en Santa Ana, Chiautempan, que era hija de María Luz Rentería, que había sido registrada por su madre. El papel olía a tinta fresca. María Luz lo sostuvo contra su pecho y cerró los ojos. «Gracias», susurró. De regreso a la construcción, Hermelindo manejaba en silencio. Esperanza iba dormida en brazos de María Luz. Cuando estaban llegando, Hermelindo habló. Mi Ana Luisa tenía los ojos como los de su hija, grandotes y negros. Cuando se murió, mi señora no lo soportó. Se fue a vivir con su hermana a Veracruz. Yo me quedé aquí, trabajando, tratando de olvidar. Pero uno no olvida. Uno nomás aprende a cargar. María Luz volteó a verlo. Hermelindo tenía los ojos fijos en el camino. Por eso, cuando la vi ahí sentada en la carretera con la niña en brazos, supe que tenía que ayudarla, porque sé lo que es aferrarse a algo, y sé que a veces lo único que nos mantiene de pie es eso, aferrarnos. María Luz sintió que se le rompía algo dentro, no de tristeza, de gratitud, de algo que no tenía nombre pero que se sentía como alivio y culpa mezclados. Algún día se lo voy a pagar todo, dijo. Hermelindo negó con la cabeza. No me debe nada, nomás cuide bien a su hija, eso es suficiente. Esa noche, María Luz puso el acta de nacimiento debajo del colchón. Luego prendió la veladora de la Virgen y rezó. No pidió perdón, ya no tenía caso. Solo le pidió a la Virgen que protegiera a Esperanza, que la cuidara, que nunca le faltara nada, y que si algún día la verdad salía a la luz, que Esperanza entendiera, que no la odiara, que supiera que todo lo que María Luz había hecho había sido por amor. Esperanza dormía en el catre, envuelta en la cobija rosada que Hermelindo le había traído. María Luz se acostó a su lado y la observó. Su respiración suave, sus manitas apretadas en puños, sus cachetes redondos. Era perfecta, era suya, y nadie, nunca, se la iba a quitar. Afuera, la noche era fría y silenciosa. Adentro, madre e hija dormían abrazadas. Y por primera vez desde que había encontrado a Esperanza en aquel patio oscuro, María Luz sintió algo parecido a la paz. No era felicidad, todavía no, pero era algo. Era suficiente. Los meses siguientes pasaron sin sobresaltos. La mujer rubia no volvió. Los policías tampoco. María Luz empezó a respirar con menos miedo. Esperanza cumplió 6 meses, luego 7. Ya se sentaba sola, ya comía papilla de plátano y avena, ya balbuceaba sonidos que casi parecían palabras. Los albañiles la querían. Germán le hacía caras chistosas que la hacían reír a carcajadas. Don Agustín le regaló un osito de peluche rosado que Esperanza abrazaba para dormir. Y Hermelindo, silencioso como siempre, se había convertido en una presencia constante, no invasiva, no exigente, solo ahí, como un árbol que da sombra sin pedir nada a cambio. Un sábado de diciembre, Hermelindo invitó a María Luz y a Esperanza a la posada de su colonia. María Luz dudó al principio. No le gustaba salir mucho. No le gustaba exponerse, pero Hermelindo insistió con esa insistencia suave que él tenía, y finalmente aceptó. La posada era en la casa de la hermana de Hermelindo, en una colonia popular de Chiautempan. Cuando llegaron, la casa estaba llena de gente, niños corriendo por el patio, mujeres preparando ponche en ollas enormes, hombres parados en círculos, platicando y tomando cerveza. La hermana de Hermelindo, una mujer robusta y risueña llamada Socorro, recibió a María Luz con un abrazo. «Ay, pero qué preciosa tu niña», dijo, cargando a Esperanza. «Se parece a ti, tiene tus ojos». María Luz sonrió, pero no dijo nada. Era mentira. Esperanza no se parecía a ella, pero la gente veía lo que quería ver. Veía a una madre con su hija y no cuestionaba más allá. Durante la posada, María Luz se sentó en una silla de plástico en el patio, con Esperanza en su regazo. Veía a los niños romper la piñata. Veía a las comadres servir tamales y atole. Veía a Hermelindo platicando con sus sobrinos. Y por primera vez en mucho tiempo, se sintió parte de algo. No era su familia, pero era algo parecido.
Era un lugar donde podía estar sin que le preguntaran, sin que la juzgaran. Socorro se sentó a su lado con un vaso de ponche. Hermelindo me contó que le ayudaste cuando más lo necesitabas, dijo. Mi hermano es así. No habla mucho, pero tiene el corazón más grande que conozco. Desde que se le murió su hijita, anda como perdido. Pero desde que te conoció, lo veo diferente, como si tuviera un propósito otra vez. María Luz no supo qué decir. Socorro continuó. Él nunca lo va a decir, pero te quiere. No como hombre quiere a mujer. Es otra cosa. Es como si cuidándote a ti y a tu niña, estuviera cuidando lo que no pudo cuidar antes. ¿Me entiendes? María Luz asintió. Entendía perfectamente, porque ella también estaba haciendo lo mismo, cuidando lo que no había podido tener, llenando el vacío con algo que no le pertenecía pero que ahora era suyo. Cuando la posada terminó y Hermelindo las llevó de regreso a la construcción, Esperanza iba dormida en brazos de María Luz. Hermelindo manejaba en silencio, como siempre, pero antes de que María Luz bajara de la camioneta, él dijo: si algún día necesita una familia, ya sabe dónde estamos. Mi hermana y yo. No somos mucho, pero es lo que hay. María Luz sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Asintió sin poder hablar. Se bajó con Esperanza y caminó hacia el cuarto. Cuando volteó, Hermelindo seguía ahí, viendo cómo se alejaban, como guardián silencioso, como ángel de cemento y manos curtidas. Esa noche, mientras acostaba a Esperanza en el catre, María Luz pensó en todas las personas que había perdido en su vida: su madre, su padre, Rubén, sus amigas de Apizaco que dejaron de hablarle cuando se quedó sola. Pensó en lo vacía que había estado, en cómo había caminado por años sintiendo que no pertenecía a ningún lado. Y ahora, en este cuarto de bloc gris, en esta construcción olvidada, con esta bebé que no era suya pero que amaba como si lo fuera, finalmente sentía que estaba en casa. Algún día te voy a contar todo, le susurró a Esperanza. Cuando seas grande, cuando entiendas, te voy a contar cómo llegaste a mí, y vas a saber que aunque no te parí, eres mía, porque el amor no necesita sangre, necesita elección, y yo te elegí, te sigo eligiendo, todos los días. Esperanza bostezó y cerró los ojitos. María Luz la besó en la frente y apagó la luz. Afuera, la construcción dormía bajo el cielo estrellado, y adentro, en ese cuarto pequeño y humilde, una madre y su hija descansaban, juntas, completas, contra todo pronóstico. Pero la paz nunca dura para siempre. Una mañana de enero, cuando Esperanza tenía 8 meses, doña Eufemia apareció en la construcción. María Luz estaba lavando platos cuando la vio bajar de un taxi. Su antigua casera se veía más vieja, más encorvada. Traía un rebozo negro y arrastraba los pies al caminar. Cuando vio a María Luz, sus ojos se abrieron grandes. «Ay, mijita, por fin te encuentro». María Luz sintió que el mundo se le venía encima. Esperanza estaba adentro del cuarto, jugando con el osito de peluche. Doña Eufemia se acercó despacio, mirando a todos lados. «Necesito hablar contigo. Es importante». María Luz la llevó al cuarto. Cerró la puerta. Doña Eufemia se sentó en la única silla y se quedó viendo a Esperanza. La bebé la miraba con curiosidad, sin reconocerla. «Esa es la niña que encontraste, ¿verdad?», dijo doña Eufemia en voz baja. María Luz no respondió. Su silencio fue respuesta suficiente. Doña Eufemia suspiró. «Yo lo supe desde el principio. Esa noche escuché cuando bajaste. Escuché el llanto, pero no dije nada. ¿Sabes por qué? Porque yo también tuve una hija que me quitaron. Hace muchos años. Mi mamá me obligó a darla en adopción porque yo no estaba casada. Tenía 17 años. Nunca la volví a ver, y desde entonces cargo ese hueco, ese vacío que nunca se llena». María Luz se sentó en el catre. Doña Eufemia continuó. «Por eso cuando vi que te habías llevado a la niña, no dije nada, porque sabía que tú la ibas a querer, que la ibas a cuidar. Y eso era más de lo que esa criatura iba a tener si se la llevaban esas mujeres de Puebla». «Entonces, ¿por qué está aquí?», preguntó María Luz.
Doña Eufemia se limpió los ojos con el rebozo. Porque la mamá apareció, la muchacha que parió a la niña. Llegó hace una semana a la casa preguntando por su bebé. Está flaca como espanto. Dice que las mujeres de Puebla la obligaron a parir y luego se la quisieron quitar. Ella escapó pero no pudo llevarse a la niña. La dejó en mi patio creyendo que yo la iba a cuidar. Y ahora está buscándola. Está desesperada. María Luz sintió que no podía respirar. La habitación daba vueltas. Esperanza balbuceaba feliz, ajena a todo. Doña Eufemia se acercó y le tomó la mano. Yo no le dije que estabas aquí, pero ella va a seguir buscando, y tarde o temprano va a encontrarlos. Por eso vine, para avisarte, para que decidas qué vas a hacer. ¿Qué quiere decir? Doña Eufemia la miró con ojos cansados. Esa muchacha es la mamá de la niña. Tiene derecho. Pero tú también has sido su mamá estos 8 meses. Has sido la que la ha cuidado, la que le ha dado de comer, la que se desvela cuando llora. Entonces, ¿quién es la verdadera madre? ¿La que la parió o la que la crió? María Luz no tenía respuesta. Doña Eufemia se levantó despacio. No te estoy diciendo qué hacer, mijita. Solo te estoy avisando. Lo que decidas es tu problema, pero decide rápido, porque esa muchacha no se va a rendir. Cuando doña Eufemia se fue, María Luz se quedó sentada en el catre con Esperanza en brazos. La bebé jugaba con su collar, jalándolo con sus manitas gorditas. María Luz la miraba sin verla. En su mente solo había una pregunta, repitiéndose como letanía. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Esa noche no pudo dormir. Se levantó varias veces a checar que la puerta estuviera cerrada con llave. Cada ruido afuera la sobresaltaba. Cada sombra parecía una amenaza. Esperanza dormía tranquila, sin saber que su mundo estaba a punto de romperse. A la mañana siguiente, Hermelindo notó que algo andaba mal. María Luz quemó las tortillas. Dejó que se derramara el café. No hablaba con nadie. Cuando los albañiles se fueron a trabajar, Hermelindo se quedó. ¿Qué pasó?, preguntó. María Luz le contó todo. Doña Eufemia, la muchacha que buscaba a su bebé, el dilema que la estaba devorando por dentro. Hermelindo escuchó en silencio, con los brazos cruzados y la mandíbula apretada. Cuando María Luz terminó de hablar, él dijo, «Tiene que decidir qué es lo correcto». «¿Y qué es lo correcto?», preguntó María Luz con voz rota. «¿Devolvérsela a una muchacha que la abandonó? ¿O quedármela yo que la he cuidado, que la he querido, que he sido su madre?» «Las dos cosas son ciertas», dijo Hermelindo, «y las dos están mal. Pero al final, esa niña no es una cosa que se pueda guardar. Es una persona, y tiene una madre que la está buscando». María Luz empezó a llorar. Hermelindo se acercó y le puso una mano en el hombro. «Yo sé que duele», dijo Hermelindo con voz ronca. «Sé que duele tanto que siente que se va a morir. Pero si de verdad quiere a esa niña, tiene que pensar en ella. No en usted, en ella». María Luz alzó la vista. Las lágrimas le corrían por las mejillas sin control. «Yo también soy su madre. Yo también cuento». «Sí cuenta», dijo Hermelindo. «Pero esa muchacha la parió, la cargó 9 meses y la dejó donde creyó que estaría a salvo. No la abandonó por mala, la abandonó porque no tenía de otra, y ahora la está buscando. Eso significa algo». María Luz negó con la cabeza. «No puedo entregársela. Es mía. La he cuidado, la he querido. Ella me conoce. Yo soy su mamá». Hermelindo se quedó callado un momento. Luego dijo, «Cuando se me murió mi Ana Luisa, yo me quise morir también. Me quería aventar de un puente. Me quería ahorcar. Lo que fuera con tal de no seguir sintiendo ese dolor. Pero mi señora me dijo algo que nunca se me va a olvidar. Me dijo, el amor no es agarrar, es soltar cuando hay que soltar. Y me dejó. Se fue porque sabía que si se quedaba, los dos nos íbamos a hundir juntos. Y tuvo razón. A veces amar es dejar ir». María Luz lo miró con los ojos desbordados. «¿Me está diciendo que la deje ir? ¿Que se la entregue a esa muchacha como si nada? ¿Como si estos 8 meses no hubieran pasado? No estoy diciendo que sea fácil. Estoy diciendo que es lo correcto». María Luz se puso de pie, alejándose de él.
Cargó a Esperanza y la apretó contra su pecho. La bebé protestó incómoda. Usted no entiende. Usted no sabe lo que es cargar este vacío durante años, lo que es rogar cada noche por un hijo, lo que es sentirse rota, incompleta, y luego de repente tenerlo, tener a alguien que te necesita, que te mira como si fuera su mundo entero. No puedo, no voy a dejarla ir. Hermelindo suspiró y caminó hacia la puerta. Antes de salir volteó. Entonces no lo haga por usted, hágalo por ella, porque algún día esa niña va a crecer y va a tener preguntas. Y usted va a tener que decidir si le miente o si le dice la verdad. Y si le dice la verdad, va a tener que vivir con saber que le quitó a su verdadera madre. Piénselo bien. Y se fue. María Luz se quedó sola en el cuarto con Esperanza. La luz de la tarde entraba por la ventana sin vidrio, iluminando las partículas de polvo que flotaban en el aire. Afuera se escuchaban los golpes de los martillos, el raspar de las palas contra el cemento, las voces de los albañiles. Pero adentro solo había silencio, un silencio tan pesado que dolía. Esa noche, María Luz no prendió la veladora, no rezó. Solo se acostó con Esperanza en el catre y la abrazó. La bebé dormía tranquila, con la boca entreabierta y las manitas relajadas. María Luz le acarició el pelo, le contó los deditos de los pies, le besó la frente. Trató de memorizar cada centímetro de su cuerpecito porque algo dentro de ella ya sabía lo que tenía que hacer. A la mañana siguiente, María Luz se levantó antes del amanecer. Vistió a Esperanza con su mejor mameluco, el azul con flores blancas que le había regalado Socorro. Le puso los zapatitos de estambre, la envolvió en la manta celeste, luego empacó sus cosas en la bolsa de mandado. No tenía mucho, nunca había tenido mucho, pero guardó el acta de nacimiento falsa, las fotos que le había tomado a Esperanza con una cámara desechable que compró en el mercado, el osito de peluche rosado. Guardó todo como si fueran tesoros, porque lo eran. Cuando Hermelindo llegó para desayunar, María Luz ya estaba esperándolo afuera del cuarto. «Lléveme con doña Eufemia», dijo. Hermelindo la miró a los ojos. No preguntó nada, solo asintió. El viaje a Tlaxcala se hizo eterno. María Luz iba abrazando a Esperanza, sintiendo su calor, su peso, su olor a bebé limpio y leche tibia. Cada kilómetro que pasaba era un kilómetro menos con ella. Cada minuto era un minuto que nunca volvería. Trató de grabar en su memoria cada detalle, cómo Esperanza miraba por la ventana con ojos curiosos, cómo balbuceaba intentando imitar el sonido del motor, cómo se aferraba al osito de peluche. Cuando llegaron a la casa de doña Eufemia, María Luz no pudo bajar de la camioneta. Se quedó ahí sentada, paralizada, con Esperanza en brazos. Hermelindo esperó, no la apuró, no le dijo nada, solo esperó. Finalmente, María Luz respiró hondo y bajó. Doña Eufemia la estaba esperando en el portón, y junto a ella había una muchacha. Era delgadísima, con el pelo negro y lacio amarrado en una coleta baja. No tendría más de 18 años. Vestía pantalón de mezclilla desgastado y una blusa blanca demasiado grande. Tenía ojeras profundas y las manos temblorosas. Cuando vio a Esperanza, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Mi niña», susurró. María Luz sintió que algo dentro de ella se desgarraba. Apretó a Esperanza contra su pecho. La muchacha dio un paso adelante, luego otro. Sus manos se estiraban hacia la bebé, pero no se atrevía a tocarla, como si tuviera miedo de que desapareciera. Yo soy Dulce María», dijo con voz quebrada. «Soy su mamá, la mamá de la bebé. Me la quisieron quitar, unas señoras de Puebla. Me encerraron en un cuarto, me obligaron a parir ahí, pero yo me escapé, corrí y corrí, y la dejé aquí porque pensé que doña Eufemia la iba a cuidar, pensé que estaría a salvo, y luego cuando regresé ya no estaba, y creí que se la habían llevado, creí que la había perdido para siempre». Dulce María empezó a llorar, no con sonido, solo lágrimas silenciosas que le corrían por las mejillas demacradas. María Luz la miraba sin poder moverse.
Veía en esa muchacha todo lo que ella nunca pudo ser. Una madre que había parido, que había sentido a su hija moverse dentro de ella, que la había cargado 9 meses. Y veía también lo que ella misma era. Una madre que había cuidado, que había dado noches de desvelo, que había amado con todo lo que tenía. Esperanza miraba a Dulce María con curiosidad, como reconociendo algo, un olor, una voz, algo primario y antiguo que venía de antes de las palabras. María Luz dio un paso adelante, luego otro. Se paró frente a Dulce María. Las dos mujeres se miraron, una que había dado vida, otra que había dado amor. Las dos madres, las dos rotas, las dos completas. «Se llama Esperanza», dijo María Luz con voz temblorosa. «Le gusta dormir de lado. Se despierta 2 veces en la noche. Le encanta el puré de plátano, pero odia la zanahoria. Cuando está cansada se jala la oreja izquierda. Y cuando tiene hipo, hay que darle agüita con azúcar». Dulce María escuchaba con atención, memorizando cada palabra como si fueran instrucciones sagradas. «La he cuidado como si fuera mía», continuó María Luz, «como si hubiera salido de mí, pero no salió, salió de usted. Y eso significa algo, significa todo». Extendió los brazos y le entregó a Esperanza. Dulce María la recibió con manos temblorosas. La bebé la miró fijamente. Luego hizo algo que partió a María Luz en 1000 pedazos. Sonrió. Una sonrisa grande y descarada. Como si reconociera, como si supiera. Dulce María empezó a sollozar, abrazando a su hija, meciéndola, besándola. «Perdóname, mijita, perdóname. Ya nunca te voy a dejar. Nunca. Te lo juro». María Luz se quedó parada ahí, con los brazos vacíos, sintiéndose hueca otra vez, como al principio, como siempre. Hermelindo se acercó y le puso una mano en el hombro. Ella no podía llorar. El dolor era tan grande que ya no cabía en lágrimas. Doña Eufemia se acercó a Dulce María. «Vente a vivir conmigo, mijita. Te doy el cuarto de arriba, el que era de María Luz. Ahí vas a estar a salvo, tú y tu niña». Dulce María asintió sin poder hablar. Luego miró a María Luz con ojos llenos de gratitud y dolor. «Gracias», susurró. «Gracias por cuidarla. Gracias por quererla». María Luz no pudo responder. Si abría la boca, se iba a quebrar. Entonces solo asintió y se dio la vuelta. Caminó hacia la camioneta con las piernas temblando. Hermelindo la siguió. Subieron, arrancaron, y María Luz no volteó. No podía, porque si veía a Esperanza una vez más, no iba a poder irse. El camino de regreso a Chautempan fue silencioso. María Luz miraba por la ventana sin ver nada. Sentía el pecho vacío, los brazos vacíos, todo vacío otra vez, como si los últimos 8 meses hubieran sido un sueño, como si Esperanza nunca hubiera existido. Cuando llegaron a la construcción, María Luz bajó de la camioneta y caminó directo al cuarto. Cerró la puerta, se sentó en el catre y finalmente lloró. Lloró como no había llorado nunca. Lloró por Esperanza, por ella misma, por todos los años de vacío, por el hijo que nunca tuvo, por el hijo que tuvo durante 8 meses y que ahora había perdido. Lloró hasta que no le quedaron lágrimas y su cuerpo era solo un cascarón vacío. Hermelindo no tocó la puerta, no intentó consolarla, solo dejó un plato de comida afuera y se fue, porque sabía que hay dolores que necesitan estar solos. María Luz pasó 3 días sin salir del cuarto. No cocinó, no habló con nadie, solo se quedó acostada en el catre, mirando el techo, abrazando la manta celeste que todavía olía a Esperanza. El osito de peluche rosado estaba en el rincón, olvidado. Las fotos de la cámara desechable estaban sobre la mesa, todavía sin revelar. El acta de nacimiento falsa seguía debajo del colchón. Pedazos de una vida que nunca fue real, pero que se sintió más real que cualquier otra cosa. El 4.º día, Socorro llegó. La hermana de Hermelindo entró sin pedir permiso, con una olla de caldo de pollo y pan dulce. «Ándale, mijita, tienes que comer algo». María Luz negó con la cabeza.
Socorro dejó la olla sobre la mesa y se sentó en el catre junto a ella. Hermelindo me contó lo que pasó, lo que hiciste, y quiero que sepas que eso que hiciste fue lo más valiente que he visto en mi vida. No me siento valiente, susurró María Luz. Me siento muerta. Socorro le acarició el pelo. El amor duele, mijita. El amor duele tanto que a veces uno cree que no va a sobrevivir, pero sobrevive, siempre se sobrevive. Y lo que hiciste por esa niña, devolverla a su mamá cuando podías habértela quedado, eso fue amor. Amor verdadero, de ese que no se queda, de ese que suelta. María Luz cerró los ojos. Socorro siguió hablando. Esa niña te va a recordar, a lo mejor no con la mente, pero con el corazón sí, porque los primeros 8 meses de su vida los pasó contigo, escuchando tu voz, sintiendo tu calor. Eso no se olvida, eso queda grabado en el alma. Pero yo ya no la voy a ver, dijo María Luz con voz rota. Ya no voy a saber si está bien, si crece sana, si es feliz. No, admitió Socorro, no la vas a ver, y eso va a doler todos los días, pero vas a saber que hiciste lo correcto, y eso, aunque no lo creas ahorita, te va a dar paz. No hoy, no mañana, pero algún día. Socorro se levantó y destapó la olla de caldo. Ahora come, porque la vida no se detiene, y tienes que seguir, por ti, porque aunque no lo sientas ahorita, tu vida vale, y mereces vivirla. María Luz comió sin ganas, pero comió. Y después de que Socorro se fue, se levantó, se lavó la cara, se peinó el pelo, se miró en el pedazo de espejo roto que tenía colgado en la pared, y no reconoció a la mujer que la miraba de vuelta. Tenía ojeras profundas, los labios partidos, los ojos apagados, pero seguía ahí, seguía viva, seguía de pie. Esa tarde, María Luz salió del cuarto por primera vez en 3 días. Los albañiles la miraron con lástima pero no dijeron nada. Hermelindo asintió con la cabeza desde lejos. Ella le devolvió el gesto. Luego caminó hacia donde estaba el anafre y empezó a preparar la comida, porque eso era lo que sabía hacer, porque necesitaba tener las manos ocupadas, porque si se quedaba quieta, se iba a desmoronar. Los días siguientes fueron mecánicos. María Luz cocinaba, limpiaba, dormía, despertaba y volvía a empezar. No sentía nada. Era como vivir en un túnel oscuro donde no había luz al final, solo oscuridad y más oscuridad. Pero una tarde, 3 semanas después de haber entregado a Esperanza, doña Eufemia llegó otra vez a la construcción. María Luz la vio bajar del taxi y sintió que el corazón se le paraba. Había pasado algo. ¿Estaba bien Esperanza? ¿Estaba viva? Doña Eufemia se acercó despacio. Traía una bolsa de plástico en la mano. Vine a traerte algo. María Luz la miró sin entender. Doña Eufemia abrió la bolsa y sacó un sobre amarillo. Adentro había fotos. Fotos de Esperanza. En las fotos la bebé estaba más grande. Tenía 9 meses ya. Estaba sentada en el regazo de Dulce María. Sonreía. Se veía sana, feliz. Dulce María me pidió que te las diera, dijo doña Eufemia. Quiere que sepas que la niña está bien, que está creciendo fuerte y que todos los días le habla de ti. Le dice, esta es María Luz. Ella te cuidó cuando yo no pude. Ella te quiso tanto que te dejó ir. La niña no entiende todavía, pero algún día va a entender. María Luz tomó las fotos con manos temblorosas. Miró a Esperanza. Su Esperanza, ya no tan bebé, ya sentándose sola, con más pelo, con más dientes, creciendo, viviendo, sin ella. Y por primera vez desde que la había entregado, María Luz sintió algo que no era dolor. Era algo más suave, más cálido. Era alivio. Alivio de saber que había hecho lo correcto, que Esperanza estaba donde tenía que estar, con su madre, su verdadera madre. Gracias, susurró María Luz. Doña Eufemia asintió y le puso una mano en el hombro. Lo que hiciste fue amor, mijita. Amor del bueno, de ese que no se ve en las películas, de ese que duele pero que es verdadero. Cuando doña Eufemia se fue, María Luz se quedó sentada en el catre mirando las fotos. Esperanza sonreía en cada una.
Y en esa sonrisa, María Luz vio todo lo que necesitaba ver, que la niña estaba bien, que era feliz, que su sacrificio había valido la pena. Esa noche, María Luz prendió la veladora de la Virgen por primera vez en semanas. Puso las fotos de Esperanza junto a la veladora y rezó. No pidió que le devolvieran a la niña. No pidió que el dolor desapareciera. Solo dio gracias. Gracias por los 8 meses que tuvo con ella. Gracias por haber podido cuidarla. Gracias por haber sido su madre, aunque fuera por un tiempo breve. Y cuando terminó de rezar, sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. No era felicidad, todavía no, pero era algo. Era la sensación de que podía respirar otra vez, de que el peso en el pecho era un poco más liviano, de que quizá, solo quizá, iba a estar bien. Los meses pasaron. María Luz siguió trabajando en la construcción, siguió viviendo en el cuarto de bloc gris, pero algo había cambiado. Ya no cargaba el vacío de la misma forma. Ahora cargaba algo diferente, la certeza de que había amado, de que había sido madre, y de que ese amor, aunque breve, había sido real. Hermelindo seguía siendo su amigo silencioso. Socorro la visitaba los domingos. Don Agustín le subió el sueldo, y los albañiles, poco a poco, se convirtieron en algo parecido a una familia. Un año después de haber entregado a Esperanza, doña Eufemia volvió con más fotos. En ellas la niña ya caminaba. Tenía 1 año y medio. Dulce María se veía diferente también, más llena, con el pelo cortito y peinado. Sonreía, y en una de las fotos había un hombre joven parado junto a ellas. Doña Eufemia explicó: se llama Esteban, es albañil también. Se conocieron en la colonia. Él no le importa que Dulce tenga una hija, al contrario, quiere a la niña como si fuera suya. Van a casarse en mayo. María Luz miró las fotos y sonrió. Una sonrisa pequeña pero genuina. Esperanza tenía una familia de verdad, con mamá y papá, y eso era más de lo que María Luz podría haberle dado. Dulce quiere que vayas a la boda, dijo doña Eufemia. Dice que quiere que conozcas a la niña, que Esperanza sepa quién eres. María Luz negó con la cabeza suavemente. No, es su momento, su familia. Yo ya hice mi parte, ahora les toca a ellos. Doña Eufemia no insistió, solo dejó las fotos y se fue. Esa noche, María Luz puso las fotos nuevas junto a las viejas. Ahora tenía toda una colección, una línea de tiempo de la vida de Esperanza, una vida en la que ella había sido importante por un tiempo breve pero crucial, y eso era suficiente. 2 años después, María Luz conoció a un hombre. Se llamaba Tomás y era el hermano de Germán. Trabajaba en una tienda de materiales de construcción. Era callado como Hermelindo, amable, paciente. Cuando María Luz le contó su historia, toda su historia, incluida la parte de Esperanza, él no la juzgó. Solo le tomó la mano y le dijo: eso que hiciste requiere un corazón enorme, y yo quiero conocer ese corazón. Se casaron 1 año después en una ceremonia pequeña en la iglesia de Santa Ana. Socorro fue la madrina, Hermelindo fue el padrino, y don Agustín les regaló dinero para que rentaran una casa pequeña en la colonia. María Luz nunca pudo tener hijos. Las trompas seguían obstruidas y la operación seguía siendo cara, pero ya no le dolía como antes, porque había aprendido que ser madre no era solo parir, era amar, era cuidar, era soltar cuando había que soltar. Y un día, 5 años después de haber entregado a Esperanza, María Luz estaba en el mercado comprando verduras cuando escuchó una voz. «¿María Luz?» Volteó. Era Dulce María, pero se veía tan diferente que casi no la reconoció. Llevaba el pelo recogido en un moño. Vestía pantalón de mezclilla y blusa blanca limpia, y de la mano llevaba a una niña de 6 años. Una niña con el pelo negro amarrado en 2 trenzas, con ojos oscuros y profundos, con una sonrisa tímida. «Esperanza», susurró María Luz. La niña la miró con curiosidad. Dulce María se arrodilló junto a su hija. «Mijita, ¿te acuerdas que te conté de la señora que te cuidó cuando eras bebé?
Pues ella es María Luz. Esperanza miró a María Luz con esos ojos que tantas noches había visto en sueños. Luego, sonrió y dijo con voz clara y dulce: «Hola». María Luz sintió que el corazón se le llenaba de algo cálido y doloroso, y hermoso al mismo tiempo. Se agachó para quedar a la altura de la niña. «Hola, Esperanza, estás muy grande». «Tengo 6 años», dijo la niña orgullosa, «y voy en primero». «¡Qué inteligente!», dijo María Luz con voz temblorosa. Dulce María se acercó y abrazó a María Luz. Fue un abrazo largo, apretado, lleno de gratitud y perdón y amor. «Gracias», susurró Dulce María al oído de María Luz. «Gracias por todo, por cuidarla, por quererla, por dejarla ir». María Luz no pudo hablar, solo asintió. Cuando se separaron, Esperanza le extendió una manita. «¿Quieres una flor? Yo te regalo una». Sacó de su mochilita una flor de papel de China amarilla, hecha a mano. María Luz la tomó con cuidado, como si fuera de cristal. «Es la cosa más bonita que me han regalado», dijo. Esperanza sonrió y se escondió detrás de su mamá. Dulce María la cargó. «Nos tenemos que ir. Esteban nos está esperando, pero quería que la conocieras, que vieras cómo está, y que supieras que todos los días le hablo de ti. Le digo que tú fuiste su ángel». Y lo fue. Lo es. María Luz asintió sin poder hablar. Vio cómo Dulce María y Esperanza se alejaban entre la gente del mercado. Vio cómo la niña volteaba y le decía adiós con la mano. Y María Luz le devolvió el gesto. Un adiós. Un hasta siempre. Gracias por existir. Cuando llegó a casa esa tarde, Tomás estaba preparando la comida. Le preguntó cómo le había ido en el mercado. María Luz le mostró la flor de papel de China. «Me la regaló Esperanza». Tomás entendió de inmediato. La abrazó fuerte, sin decir nada, y María Luz se dejó abrazar, sintiendo que finalmente, después de tantos años, después de tanto dolor, había paz. Esa noche, María Luz puso la flor de papel en un vaso con agua junto a las fotos de Esperanza, y se durmió tranquila, porque ahora sabía que su hija, aunque no hubiera salido de su vientre, estaba bien, estaba feliz, estaba creciendo rodeada de amor, y eso era todo lo que una madre podía pedir. El sueño de ser madre que María Luz había cargado durante años no había terminado como ella imaginó. No había partos, ni pañales eternos, ni primeros pasos que fuera solo suya, pero había sido madre. 8 meses. 8 meses en los que fue todo para alguien, y luego tuvo el valor de soltar, de dejar ir, de poner el bienestar de su hija por encima de su propio dolor. Y en ese acto final de amor desinteresado, María Luz encontró algo que había buscado toda su vida: propósito. Sabía que había importado, que había hecho una diferencia, que había salvado una vida, y luego había tenido el coraje de devolverla a donde pertenecía. Años después, cuando María Luz era ya una mujer de pelo cano que vendía tamales en el mercado, Esperanza volvió. Tenía 18 años. Estudiaba para ser enfermera. Y le dijo: «Mamá Dulce me contó toda la historia. Cómo me encontraste, cómo me cuidaste, cómo me devolviste. Y quiero que sepas que entiendo lo que hiciste. Y te quiero, no como se quiere a una mamá, pero como se quiere a alguien que te salvó la vida». María Luz lloró, y Esperanza lloró con ella, y se abrazaron ahí, en medio del mercado, rodeadas de ruido y gente, pero sintiéndose como si estuvieran solas en el mundo. 2 mujeres unidas por el amor más puro que existe, el amor que suelta, el amor que deja ir, el amor que perdura incluso cuando ya no se toca. Y cuando Esperanza se fue ese día, María Luz se quedó parada viéndola alejarse, ya no con tristeza, ya no con dolor, sino con gratitud. Gratitud por haber sido, aunque fuera brevemente, la madre que Esperanza necesitó. Gratitud por haber tenido el valor de hacer lo correcto aunque le costara todo. Gratitud por haber amado tan profundamente que fue capaz de soltar. Esa noche, de regreso a casa, María Luz miró al cielo estrellado y sonrió.
Su vientre nunca había cargado vida, pero su corazón sí, y eso, al final, era lo único que importaba. Si esta historia te llegó al corazón, no olvides suscribirte a nuestro canal para más historias que abrazan el alma y conmueven el corazón. Y ahora, no te pierdas el siguiente video que aparece en tu pantalla. Tal vez la próxima historia sea esa que tu alma ha estado esperando y que tu corazón necesita escuchar. Te espero